Bienvenido creativo, pues acompáñenme a resolver las primeras 5 preguntas de la sección de comunicación de la guía Exacer, ¿ok? Esta primera pregunta yo creo que es esencial. Estos elementos de la comunicación los debes de conocer sí o sí, ¿ok? Esto te tiene que quedar muy claro. El emisor, ¿ok?, es la persona que va a lanzar el mensaje. Entonces el emisor lanza un mensaje. Por su parte, el receptor va a ser la persona que va a recibir este mensaje. Y a su vez, este mensaje se puede lanzar por diversos medios, de manera escrita, de manera oral, de manera gráfica. ¿Okay? Entonces, el mensaje se puede lanzar por diferentes canales. ¿Okay? Una vez dicho esto, entonces ya podemos empezar a ver cuál sería la respuesta correcta aquí. Nos dicen, con base en el fragmento que tenemos aquí, identificar estos elementos. Y entonces nos dicen, hola Juan, ¿cómo estás? Cuando están iniciando la conversación, hola Juan, se está dirigiendo a una persona más. Eso quiere decir que Juan es el receptor. Juan es el receptor. Eso quiere decir entonces que el receptor es Juan. Ya, 4 con C. Entonces ahora voy a empezar así. Yo busco 4 con C, 4 con C. Entonces me doy cuenta que está aquí. Mira, está aquí y está aquí. Pero aquí dice 4 con A, 4 con A. Eso quiere decir que estas descartadas. Si Juan es el receptor, luego entonces María es el emisor. O sea, la que lanzó el saludo fue María. La que empezó la conversación, la que inició, es María. Entonces María es el emisor. 1 con B. Eso nos lleva a que la respuesta correcta, mira, es la B. La A estaría equivocada. De nueva cuenta, como siempre lo digo. Con esto, en el examen dices, ya sé cuál es la buena, avancémonos. Vámonos a la siguiente pregunta, porque si no el tiempo nos come. Pero obviamente para el video vamos a terminar con la explicación. Ya sé quién es el emisor, ya sé quién es el receptor. ¿Cuál es el mensaje? Pues aquí María está haciendo una pregunta. ¿Ok? Le está preguntando a Juan, ¿cómo estás? Ese es el mensaje, ¿ok? Esta pregunta, ¿cómo estás? Ese es el mensaje. Entonces sería, como aquí está indicado, 2 con D. Ahora, aquí no está especificado. Ah, sí, aquí está especificado. Mira, sí, cierto, aquí está. Porque Juan está contestando, hola María, gracias por preguntar, aunque sea por teléfono. Significa mucho para mí. Eso quiere decir que aquí el canal que se está utilizando para lanzar este mensaje es el teléfono, o sea 3 con A, justo como está aquí indicado. Son elementos muy básicos, pero que sí te tienen que quedar claros. Emisor es quien lanza el mensaje. El emisor obviamente lanza el mensaje para que alguien más lo reciba. Quien lo recibe va a ser el receptor, ¿sí? Y este mensaje se puede lanzar a través de diferentes canales. Listo, contestada esta primera pregunta. Vámonos rapidísimo con la siguiente. Entonces aquí ya estaba lista, sí, aquí está. Pues para esta siguiente pregunta nos dicen, a partir del siguiente texto, identifica la intención comunicativa. Nos ponen aquí varias intenciones, ¿ok? Intenciones comunicativas. Informar, narrar, persuadir. ¿Qué es cada una de ellas? Rapidísimo, nada más que como recordatorio. Intención comunicativa, narrar. Sería más que otra cosa, función comunicativa, narrar. La función comunicativa de narrar, pues justo es narrar un acontecimiento. Hay un inicio, y un desarrollo, y un clímax y un desenlace. Se cuenta una historia, ¿ok? Se cuenta una historia donde
tenemos una serie de personajes, donde tenemos una trama, una historia, etc. Esa es la intención, simplemente contar qué es lo que ocurrió, una serie de hechos, de eventos, narrar. Luego tenemos la informativa. Bueno, aquí una cosa muy curiosa. Informar es brindar, ¿ok? Información. ¿Pero qué es información? Datos, hechos de la realidad, pero de una manera completamente neutra. Es decir, sin ninguna opinión, sin ningún juicio de valor. Y me encanta comentar esto porque buena parte de los noticieros que supuestamente informan hacen de todo menos informar. ¿Por qué? Porque si yo realmente lo que quiero es informar, tengo que brindar los hechos tal cual son, sin ninguna interpretación, sin ningún juicio de valor. Yo tengo que decir cómo son las cosas. Esto habilita al receptor para que entonces él ahora sí emita un juicio, valore, etc. Pero si yo brindo estos hechos y al mismo tiempo doy una opinión, al mismo tiempo doy un juicio de valor, eso dejó de ser información. Ya no estoy informando, ya estoy haciendo otra cosa. Y si se dan cuenta, buena parte, yo creo que todos los noticiarios, todos los periódicos, etcétera, hacen esto. Y entonces dejan de informar, ya no están informando, ¿okay? Luego, describir es hacer uso de adjetivos para justo crear una imagen de una situación, de un evento, de un objeto, de una persona. Eso es la descripción. Con palabras, a través, ¿okay?, de el discurso, crear una imagen, ya lo comentaba, de un evento, de una persona, de algo. Eso sería describir. Y nos quedamos con persuadir. Persuadir es buscar que el receptor lleve a cabo una acción. ¿Okay? Yo busco, yo pido, justo persuado para que el receptor haga algo que yo le solicito. Ejemplo de textos persuasivos podrían ser todos los publicitarios, por ejemplo. Compra, adquiere, elige. ¿Sí? Eso sería persuadir. Una vez que ya escribimos estos, ahora vamos a leer rapidísimo para ver cuál es. Entonces, el pasado 5 de abril, el vehículo explorador Curiosity tomó en Marte esta imagen de la montaña Rafael Navarro, llamada así en honor al astrobiólogo mexicano Rafael Navarro González. Nos dan las fechas. Quien trabajaba en esta misión de la NASA y ayudó a desarrollar un laboratorio portátil para analizar la química de las rocas, suelos y aire del espacio. Si nos damos cuenta, entonces aquí miren, no nos están pidiendo que hagamos nada, por lo tanto esto no es persuasivo. Ahora, no nos está narrando, porque no hay una historia, no hay un inicio, no hay un desenlace, no hay personajes. Aquí no hay una narración. Ahora, aquí nos podríamos entonces confundir entre descriptivo e informativo. Descriptivo sería que nos dijeran cómo es la nave, que nos digan cómo es la misión de la NASA. No nos están diciendo nada de eso, no nos están dando los adjetivos, los datos, los hechos. Simplemente nos están, aquí sí, mira, informando. Y si te das cuenta, son los datos secos, crudos, desnudos, tal cual. No hay ninguna opinión, no hay ningún juicio de valor. No están diciendo que hay que bien o hay que mal, que bonito, que feo. Simplemente está la información tal cual. Por eso aquí este texto es informativo, ¿ok? Entonces ya quedó contestada esta. Vámonos con la siguiente. Sería la pregunta número 3. A partir del siguiente texto, identifica la intención comunicativa. Ya vimos en la pregunta anterior, descriptivo, utilizar adjetivos para hacer una imagen. Narrativo, una historia. La historia nos dice cómo inicia, cómo se desarrolla, cómo termina. Aparece una nueva función que es referencial. Referencial quiere decir referirnos, hacer referencia a una persona, a una situación. Cuando hacemos referencia,
estamos haciendo referencia de lo que alguien más dijo, ¿ok? ¿Qué fue lo que otra persona dijo? O qué es lo que en otro evento se subtrajo, se concluyó. Eso sería hacer referencia. Y aquí nos dicen convencer. Bueno, esto no existe, ¿ok? Convencer no existe. En todo caso, mira, como lo vimos, sería persuadir, no convencer, ¿ok? Entonces sería persuasivo. Y luego tenemos la oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Bueno, si te das cuenta, aquí no nos dicen, salvo porque es negra, ¿no? Pero no nos dicen cómo era la oveja, etc. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. No nos dicen cómo es el rebaño, nada. O sea que aquí no nos están describiendo. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, aquí no estamos haciendo referencia, como decía tal persona, como se menciona en tal obra, etc. Entonces, esto no es referencial. Justamente aquí estamos frente a una narración. Tenemos una historia, ¿no? Hay un inicio. En un lejano país existió hace muchos años. Hay un inicio. Tenemos todo un desarrollo. Así para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes puedan ejercitarse también en la escultura. Tenemos un final. Entonces, por esa razón, esto que tenemos aquí es narrativo, ¿ok? Esto no existe, ¿ok? Esto no es descriptivo, no es referencial, pero sí es narrativo. Esto es una narración. Vámonos con la pregunta número 4. En esta cuarta pregunta nos dicen, de las siguientes opciones, indica cuál oración es connotativa. Bueno, antes de arrancar, yo creo que hay que entender estas oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay una palabra que es lo contrario. Esta palabra es denotativo. Y si yo lo menciono así, probablemente puedas entenderlo mejor. Denotar. Denotar es evidenciar, es hacer algo evidente. Entonces lo que es denotativo es evidente, ¿okay? Lo que es denotativo incluso es textual. Lo que es denotativo no se necesita interpretar porque es tal cual. En cambio, lo que es connotativo no es algo evidente, no es algo que se pueda evidenciar, es algo que se puede suponer. Lo connotativo es algo que se puede inferir, ¿ok? Porque no es explícito. Lo denotativo es completamente explícito, mientras que lo connotativo es implícito, se tiene que entender, ¿ok? Vamos a revisar entonces las oraciones, porque si nos piden, indica cuál oración es connotativa, quiere decir que tiene un significado implícito, que no es explícito, que tenemos que suponer. Lo denotativo entonces hace referencia a las cosas tal cual son en la realidad. El gato es negro y blanco. Bueno, aquí estaríamos diciendo cómo es el gato. Esto podría ser por un lado paradójico, porque o es negro o es blanco, pero un gato puede tener los dos colores, lo cual sería denotativo, ¿okay? Porque estaríamos diciendo cómo es, estamos evidenciando la realidad. Las clases iniciarán el lunes siguiente. Es completamente denotativo porque estamos hablando de algo que efectivamente va a ocurrir. Yo aquí no tengo que interpretar nada, no tengo que inferir nada, no hay nada que suponer, ¿ok? Es mensaje directo tal cual. Lo mismo con se pronostican lluvias para esta tarde. De aquí entonces puedo decir que ninguna de estas es connotativa. Sin embargo, estoy muerto de cansancio. No puede ser denotativo porque alguien que de veras estuviera muerto no puede hablar, ¿ok? Alguien de verdad muerto no podría hablar. Entonces eso ya sería contrario a lo denotativo, que hace referencia a la realidad tal cual es. Entonces aquí, si te das cuenta, es una inferencia. O sea, aquí lo que podemos entender o suponer que es alguien que está muy, pero muy cansado. Aquí no decimos que textual literalmente está muerto, ¿ok? Si tal cual literal está muerto, entonces sería denotativo. Dado que no es así, entonces esto es connotativo, ¿ok? Porque es una suposición, una inferencia. Hay un doble sentido incluso, ¿no? Bueno, vámonos con la siguiente pregunta, ya que quedó claro esto.
esta sería la última pregunta para este video. A partir del siguiente texto, identifica la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero este tipo de preguntas, igual, siempre te las vas a encontrar en cualquier examen, o bien de certificación o bien de selección. Y siempre te van a pedir algo similar como esto. Tenemos numerados los párrafos 1, 2 y 3. En la introducción se tiene que hacer una presentación. Nos van a decir de qué se va a hablar. Nos van a poner, digamos que los datos relevantes para que después se desarrollen. Y la conclusión justamente es, bueno, ya de todo esto que dije, ahora, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la lección? ¿Cuáles son los datos relevantes? ¿Ok? ¿Qué se puede entender? Una vez dicho eso, mira, aquí sí es muy importante leer bien. Generalmente, mira, algo que nos puede ayudar aquí incluso es, tanto la introducción como la conclusión suelen ser breves. Obviamente el desarrollo es la parte más extensa, es el cuerpo del texto. Una vez dicho eso, yo ya puedo rapidísimo decir, sin haber leído, que el 1 es el desarrollo. O sea, mira, sin haber leído, como esta es la parte, mira, más extensa, ya, yo simplemente sin leer, sin haber visto, ya digo, esto es el desarrollo. Lo cual, en automático me descarta 1 y D. ¿Ok? Ya, estas no son. Me quedan estas. Con lo cual, bueno, ya nada más me quedaría leer, ¿ok? Los teléfonos inteligentes son en la actualidad una herramienta valiosa para la investigación en el tema de la salud. Ahora habría que ver si esto es una conclusión o una introducción. Con lo anterior se puede afirmar que los teléfonos inteligentes, mira, aquí creo que ya, aquí ya nos dieron la clave, ¿ok? Cuando dicen con lo anterior, si dice con lo anterior, no puede ser la introducción, porque hay algo previo y la introducción es lo previo. Entonces con esto, mira, yo ya sin haber leído más que haber visto aquí y haber leído esto, ya tengo la respuesta, ¿ok? Con lo anterior, esta sería entonces la conclusión. Esta de aquí sería la introducción y esto de aquí sería el desarrollo. Pero vamos a leerlo para que nos quede completo. Mira, si lo leo en orden. En los teléfonos inteligentes, los teléfonos inteligentes son en la actualidad una herramienta valiosa para la investigación en el tema de la salud. Me voy con el desarrollo. En la actualidad en los teléfonos inteligentes no solo se guardan canciones, contactos, fotos y se utilizan para tener acceso a las redes sociales y videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de leer todo esto nos dirían, con lo anterior se puede afirmar que los teléfonos inteligentes permiten estudiar a millones de personas en forma simultánea, generando grandes avances en el conocimiento científico. Como te puedes dar cuenta, sí cuadra. Efectivamente. La introducción es la presentación. Los teléfonos inteligentes son en la actualidad una herramienta valiosa para la investigación. Luego nos van a decir por qué es esto el desarrollo. Contestar la pregunta ¿por qué? ¿Cómo? En la actualidad los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Obviamente ya decía yo, es la parte más gruesa. Luego, con lo anterior se puede afirmar. Es la conclusión, ¿no? O sea, de todo esto que te dije, bueno, podemos concluir, podemos sacar en conclusión, podemos afirmar, podemos decir. Son palabras típicas de la conclusión. Por eso aquí la respuesta correcta, mira. 1 sería el desarrollo. Aquí está. 2 sería la introducción. Aquí está. Con esto ya tenemos que aquí la respuesta correcta es la B. ¿Okay? Ya por descontado, la 3 es la conclusión. Con esto ya contestamos estas preguntas, ¿ok? Pues yo espero que esto te haya resultado de utilidad. Ya lo sabes, de ser así, como siempre, invitarte para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.